Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento los están viendo. Eh, Nuestro grupo está conformado por Joan Andrés Camacho Pinto y Daniel Alfonso Mendoza Castillo, quien les habla. Vamos a hablar del costo, maquinaria y construcción del pavimento flexible. Bueno, para definirles primero que todo qué es pavimento flexible, podemos decir que es una estructura formada por varias capas, las cuales son subrasante, la subbase, la base y la carpeta asfáltica. Cada una con una función determinada y cumpliendo los siguientes requisitos y propósitos. Primero que todo es resistir y distribuir adecuadamente las cargas producidas por el tránsito. El pavimento flexible debe estar constituido de manera tal que las cargas producidas por el tránsito no provoquen deformaciones de ningún tipo en esta estructura, siendo de mucha importancia el espesor que tengan las capas. Segundo, tener impermeabilidad necesaria. Esto quiere decir que este pavimento debe ser lo suficientemente impermeable para impedir la filtración pues, del el agua que esté por ahí de lluvia o lo que sea, y puede afectar la capacidad de soporte del suelo. Esto concluye a que es de mucha importancia la existencia de un buen drenaje en estas capas. Tercero, resistir la acción destructora de los vehículos, pues el pavimento debe ser resistente respecto al desgaste y el desprendimiento de partículas, que se obtiene a consecuencia pues el paso de demasiados vehículos por allí. Debe ser resistente a agentes atmosféricos. Como un efecto continuo a su presencia, pues los agentes atmosféricos provocan meteorización y alteración de los materiales que componen el pavimento, reflejándose en un problema de índole económico y útil del mismo. Poseer una superficie de rodadura adecuada que permita fluidez y comodidad hacia el tránsito de los vehículos. Pues la superficie del pavimento debe proporcionar un aspecto agradable, seguro y confortable. De manera que el deslizamiento de los vehículos sea óptimo, esa superficie debe ser lisa y debe tener antideslizante en caso de estar húmeda. Además, debe ser flexible para adaptarse a ciertas fallas como la base o subbase. La flexibilidad del pavimento es muy importante en caso de presentarse asentamiento en alguna de sus capas posteriores, pudiendo así adaptarse a las pequeñas fallas sin necesidad de reparaciones costosas y sin necesidad de fallas catastróficas como un corte o una fisura. Bueno, el pavimento flexible utiliza una mezcla de agregado grueso o fino. Puede ser piedra machacada, grava y arena, con material bituminoso obtenido del asfalto o del petróleo y de los productos de la bulla. Esta mezcla es compacta pero lo suficientemente plástica para absorber los grandes golpes y soportar el elevado volumen de tránsito pesado. Bueno, la capa superficial o la capa superficial superior es la que se encuentra en contacto con el tráfico que rodaba y normalmente está elaborado por varias capas asfálticas. La capa base es la capa que está debajo de la capa superficial y esta también está construida a base de agregados y puede estar estabilizada o no estar. La subbase es la capa o capas que se encuentran inmediatamente abajo de la capa base y que en muchas ocasiones preside esa capa, de la capa subbase. Las bases y las subrasantes son capas de material pétreo, adecuadamente seleccionados para traspasar las cargas de la carpeta de rodadura a la subrasante, puesto que los esfuerzos en el pavimento van decreciendo por la profundidad. Y la ubicación de estos materiales dentro de esta estructura están dadas por sus propiedades mecánicas de cada una de ellas. Bueno, yo les hablaré de cada una de estas capas y pues el proceso de construcción de cada una de ellas. Empezando por la subrasante. La preparación del suelo, que hará la función de la subrasante, consiste en una serie de operaciones previas cuya ejecución es necesaria y muy importante para cimentar la colocación de la capa subbase, pues sobre esta subrasante. Entonces, primero que todo, debemos hacer una escarificación de la superficie subrasante y su debida homogenización. El procedimiento consiste en disgregar la superficie del suelo a lo largo y ancho de pues, lo que será la calzada a una profundidad específica.
y pues permitiendo que adquiera una condición suelta. Bueno, como vemos, la maquinaria para esta escarificación es este tipo de maquinaria que vemos en la imagen, que es una motoniveladora. También se utiliza el tractor de orugas, que tienen, bueno, los escarificadores de gradas o discos, que lo que hacen es eliminar esas piedras o compuestos que están dentro de la subrasante. Dependiendo de qué tan grande sea el material que hay que correr, se pondrán los dientes de la maquinaria más grandes o, no, en mayor cantidad o menor cantidad, dependiendo de qué tan grande es la grava que se puede extraer. Bueno, seguido a esto tendremos la fase de humectación. Pues esta humectación solamente se da si el material está demasiado seco. Entonces, después de la esterificación y la homogeneización del material, se riega con este camión cisterna el, el, el total de la vía, de la subrasante, para que tenga una humedad específica del más o menos 2% respecto a la humedad óptima pues, de la comparación que se hace por medio de un ensayo proctor. Y si bueno, ese es el camión cisterna que vamos a utilizar en este caso. Y si en dado caso que la humedad natural es mayor que la óptima, se deberá airear el suelo con esta motoniveladora, pues el proceso es la aireación del material subrasante en caso de excesiva humedad. Pues ya como les mencioné anteriormente, debe tener un 2%, más o menos 2%, pues por encima o por debajo del obtenido en el laboratorio del ensayo proctor. Cuarto, sería la compactación de la subrasante, pues al efectuarse la operación de compactación, después de realizar la nivelación con motoniveladora hasta la altura requerida ya para pues dejar la altura de la vía, la subrasante, mediante técnicas convencionales con el movimiento de tierras, se realiza una compactación con un rodillo compactador, como vemos en la imagen, eh, perdón, o un rodillo compactador de pata cabra, que es como el que vemos en la imagen en la parte izquierda. Bueno, para dar por finalizada esta operación, se deben cumplir con la verificación de calidad del material que sea controlado pues por el laboratorio y los niveles deben ser, perdón, eh, pues debe cumplir con la calidad que ya les mencioné y los niveles deben ser controlados por la topografía. La superficie terminada del tramo de la subrasante no debería mostrar a simple vista deformaciones o altibajos, pues en caso de existir deberán ser corregidos con otra nivelación. Bueno, la recepción de la capa subrasante. Bueno, los parámetros que se deben tener en cuenta deben ser, para estos tramos de subrasante determinados, serán conformes a lo que digan las normas. En este caso, pues nos está rigiendo en vías, entonces debe ser de acuerdo a ello. Entonces, bueno, los parámetros que deben tener en cuenta deben ser el grado de compactación de la capa de la subrasante, el espesor de de la subrasante compactada, la calidad del material que cumpla con todas las especificaciones técnicas y revisar que lo que dijo mi compañero, que estén niveladas esas superficies subrasantes. De manera que pues, la capa llevará un control de compactación para que se pueda aprobar y seguir a la siguiente capa. Bueno, ahora les hablaré de la capa subbase. Esa es la que está destinada a soportar, transmitir y distribuir la uniformidad de cargas aplicadas en la superficie de rodadura del pavimento, que van a ser transmitidas por la cimentación, que van a ser transmitidas hacia la subrasante. Bueno, para esta capa se le utilizan agregados provenientes de bancos de materiales que cumplan también con las normas establecidas y serán colocados arriba de la subrasante, sobre la superficie de la subrasante. Bueno, para el procedimiento constructivo se realizará lo mismo que hemos dicho para la subrasante. Va a haber una escarificación del material de protección de la subrasante, es decir, se va a colocar un material de protección para esta superficie, de cual debe ser mezclado y homogenizado con el nuevo material, para que sea, y se vuelve a realizar el mismo procedimiento de escarificación
con una motoniveladora o otra maquinaria que sea necesaria y según lo que diga el ingeniero. Este descalificador debe tener dientes fijos y pues para que haya un correcto espesor y sea suficientemente, o sea, sea uniforme durante todo el tramo. Luego se colocará el material para la subbase. Va a ser un material granular y se va esto, a colocar evitando la segregación y también a lo que indique el ingeniero. En ningún caso se deberá colocar capas de material para la subbase mayores de 20 centímetros ni van a ser menores de 10 centímetros. Si se desea colocar un espesor mayor, la persona encargada, que va a ser el ingeniero, va a ser el que le va a ordenar al contratista la colocación de estas capas. Bueno, para la distribución de ese material, el material de la subbase debe estar en estado suelto. Va a ser esparcido y contenido de acuerdo a una humedad más o menos del 2%, que es una humedad óptima. Y pues en un espesor necesario para que después sea compactado. Bueno, la compactación de la capa subbase. Se va a realizar lo mismo a través de un rodillo liso o de dientes o también de ruedas neumáticas. Se va a realizar el proceso de compactación. Esta compactación deberá avanzar gradualmente en las tangentes, desde los bordes hasta el centro, y en las curvas, desde el borde interior hasta el exterior, paralelamente al eje de la carretera, y traslapando uniformemente la mitad del ancho de la pasada anterior. El procedimiento se va a continuar hasta que logre una densidad óptima según las especificaciones. Bueno, después de esta compactación, llegará la recepción de la capa subbase. Para esta recepción tendrá pues unos parámetros determinados y se hará conforme a los requisitos establecidos por las especificaciones técnicas de la construcción de carreteras y de acuerdo a lo establecido en el proyecto. Estas son, pues primero que todo, el grado de compactación de la capa subbase. Segundo, el espesor de la capa subbase y compactada. Tercero, la calidad del material que cumpla con las especificaciones técnicas realizadas por el laboratorio. Y cuarto, la verificación de los niveles de la superficie de subbase. La capa llevará su control de compactación previo y aprobación correspondiente pues, por el ingeniero o en este caso el residente que esté encargado de la obra antes de que el contratista proceda a colocar la capa posterior. Así sucesivamente hasta completar el espesor total de subbase mostrado en planos. Después de esto vendrá pues en este caso, la protección de la capa recepcionada de la subbase. Al dar por terminada la conformación de la capa subbase y su recepción ha sido aprobada satisfactoriamente, se preparará la superficie para la colocación de una capa protectora, la cual consta de 10 centímetros. Bueno, de espesor compuesto por el material selecto por la base, que al terminar de ser tendida, tiende a compactarse debidamente. El objetivo de este proceso es el de proteger la capa subbase de una posible lluvia o circulación de algunos vehículos inesperados que puedan causar daños en dicha capa. Después de esta vendrá ya la capa base, que para la colocación de la capa base, el material granular de base se colocará sobre la superficie de la subbase, evitando su segregación, iniciando en el sitio en el que indique pues, el ingeniero residente en este momento. En ningún caso se deberá colocar capas mayores a 20 centímetros ni menores a 10 centímetros, puesto que eso afectará pues, con el funcionamiento de esta capa. Sí, pues si se desea colocar una capa mayor a 20 centímetros, el ingeniero pues debería ordenar al contratista esta colocación, de resto no podrá ser realizado. Después de este proceso viene el riego de primación. Este riego se realizará con un ligante asfáltico o material secante que cumpla las especificaciones y deben cubrir pues toda la superficie de la capa base, de acuerdo a una tasa de riego ya preestablecida. Bueno, el material preestablecido para la capa de pavimento. El suelo estabilizado.
es un material que está compuesto por una combinación de suelo y agente estabilizante, pues puede ser cemento, cal o emulsión asfáltica, para mejorar pues las cualidades y pues las prestaciones de este servicio. He usado en circunstancias en que el material no cumple con los requerimientos del soporte de carga requeridos al diseño del pavimento. Una vez seleccionado el agente estabilizador que se va a mejorar para mejorar las estadísticas y las características de este pavimento, eh, se deberá realizar un diseño de mezcla por un laboratorio dependiendo de las propiedades que se desee obtener pues, en el suelo estabilizado. Pues primero, la dosificación del cemento a granel. Este proceso requiere pues, un equipo esparcidor, el cual debe ser mecánico o automático. El esparcedor mecánico pues, puede ser cualquier vehículo de capacidad de almacenamiento, pues puede ser, como vemos en esta imagen, un distribuidor automático que es una volqueta con un camión cisterna, perdón, en el cual se adapta a un esparcidor en la parte trasera y el esparcidor es automático. Tiene un sistema que equilibra la velocidad del carro con un tornillo sin fin dispuesto para, pues, en el cuarto de almacenamiento, con el que empuja el cemento constantemente para hacer un vaciado pues, uniforme en toda la superficie. Este empuja pues, el cemento contra un rociador que tiene su parte posterior y este a su vez se encarga de homogenizar la caída del cemento sobre el suelo. Este equipo ofrece una mayor confiabilidad que el equipo mecánico y la utilización de este método depende pues, en gran medida de la disponibilidad del equipo. Si tenemos pues en este momento el equipo para rociarlo o si permite la entrada de este tipo de equipos en la vía que estamos construyendo. Bueno, para el mezclado del suelo del cemento, este proceso tiene como objetivo lograr mezclar el suelo con el cemento y el agua con el fin de obtener una mezcla muy homogénea que pueda trabajarse y compactarse a su máxima densidad. Después de esto viene el riego el riego de la imprimación. La función de la imprimación es proteger la superficie de la base una vez ha sido ya compactada y la cual consiste en un suministro de aplicación del riego de un material asfáltico, incluyendo pues la colocación del material secante, si se requiere pues en esta obra, sobre dicha capa previamente preparada y aprobada de acuerdo con las especificaciones técnicas de esta vía del proyecto que estamos trabajando, en conformidad con los planos o según indique el ingeniero. El riesgo de la imprimación, el riesgo de la imprimación es una aplicación de emulsión asfáltica que cubre pues la capa de base y sirve para pues varios propósitos. Ayudar a prevenir la posibilidad de que se desarrolle un plano de deslizamiento entre la capa base y la capa superficial para que quede bien adherido ahí y pues no, con el paso del tiempo y el paso de los carros no produzca deslizamientos. Evita que el material de la base se desplace bajo las cargas de tránsito durante la construcción antes de que se coloque la capa asfáltica. También protege la capa base de la intemperie, pues en el caso de que quede bastante tiempo allí en la intemperie. También impermeabiliza la superficie, cierra los espacios capilares, también revierte y pega sobre la superficie de las partículas sueltas, endurece la superficie y facilita pues el mantenimiento de esta misma. Además, también promueve la adherencia entre la superficie sobre la cual se coloca y la primera capa de mezcla asfáltica sobre ella colocada. Bueno, luego de la mezcla asfáltica, la entrega es la manera en que el camión debe retroceder al derecho contra la pavimentadora y detenerse desde que sus ruedas hagan contacto con los rodillos frontales de la pavimentadora. Entonces, la caja de camión va a elevarse lentamente para evitar que la segregación de esa mezcla. Bueno, se va a extender en el proceso, bueno, para la extensión, el proceso principal de construcción del pavimento consiste en extenderlo a lo largo de la vía y compactarlo hasta la densidad mínima, especificada por las normas. La mezcla se extiende con máquinas llamadas finishers y que están diseñadas para colocarla por la sección transversal proyectada sobre la superficie, en un ancho y un espesor determinados, y van a proporcionar una compactación inicial.
Sobre esa superficie por pavimentar se debe colocar una guía longitudinal que sirva de referencia al operador de la maquinaria para conservar el alineamiento. La uniformidad en la temperatura de la mezcla extendida da lugar a la densificación homogénea de la capa y a un comportamiento adecuado del pavimento, de manera que se puede controlar la temperatura de la aplicación, obteniendo un resultado de calidad y una carpeta asfáltica de larga vida. La compactación ya es la etapa final de toda la operación de pavimentación con mezclas asfálticas en caliente. En esta etapa se desarrolla la resistencia total de la mezcla y se establece una lisura y la textura de la carpeta. Al compactar la mezcla, esta ya va a adquirir una estabilidad, una cohesión e impermeabilidad, que se traduce a una capa de rodura resistente, durable y lisa. Adicionalmente a esta compactación, la compactación cierra los espacios a través de los cuales el aire y el agua pueden penetrar, evitando que cause un envejecimiento rápido o desprendimiento de esto. La compactación de esta mezcla se divide en tres fases. En una compactación inicial, que es la pasada por el compactador, el finisher, y se usan de paso compactadores vibratorios o estáticos. Esta actividad se hace sobre todo en la carpeta. Luego sigue la compactación intermedia, que es para obtener la densidad requerida antes de que se enfríe la mezcla. Con esta compactación se logra ya la densidad y la impermeabilidad. Y la compactación final es para eliminar las marcas sobre la superficie y alcanzar una suavidad final. Ahí ya generalmente se utilizan rodillos compactadores de neumáticos y se hacen mientras la mezcla todavía está suficientemente caliente para permitir la eliminación de cualquier marca de compactación. Bueno, ahora se habla de los costos. La siguiente, por favor. Entonces, los costos no se puede sacar un costo por tramo de carretera debido a que se va a tener en cuenta de que no tenemos un costo estandarizado. Lo que necesitamos es tener en cuenta que porque tenemos trayectos de diferente longitud y los costos se adecuan a un principio de economía estipulado por el manual de contratación que tenemos. Entonces, lo que debe hacer los proyectos es trabajar con una máxima austeridad de tiempo y medir gastos. En la siguiente diapositiva mostramos a nivel de Colombia diferentes tramos de las vías nacionales y su costo por kilómetro. Y como vemos, pues todos tienen tramos diferentes, pero la inversión que se les ha realizado, dependiendo de la inversión que se les realice, tiene un diferente costo. Pues este se calcula es el costo por kilómetro de vía que se divide en el total de la inversión de cada proyecto con su respectivo tramo de construcción. Como resultado de eso, pues se evidencia cuál es el precio por kilómetro de vía y es variante y pues los proyectos deben tener diferentes costos entre sí. Bueno, ya finalizando pues costos, tenemos una actividad planeada para ustedes que es un juego como ¿Quién quiere ser millonario? Con mi amigo Mendy ya cuadramos unas diapositivas que se las pondré a continuación. Bueno, aquí les tenemos pues el juego de ¿Quién quiere ser millonario? Pues en este caso van a pausar el video, pues cuando lleguen la pregunta van a decidir la respuesta y después de unos 3, 4 segunditos les voy a dar para pensar y les voy a colocar la respuesta correcta. Empecemos. ¿Cómo se Bueno, llama el proceso de construcción en el cual se rastrilla para sacar elementos de la superficie que son demasiado grandes? A. Escarificación. B. Compactación. C. Riego de imprimación. D. Aireación. Si sabe, conteste. Si no sabe, también conteste porque es un quiz. ¿Listos? ¿Ya pensaron, muchachos?
la respuesta correcta es... Mendy. Es la A, escarificación. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué nombre se le da a la última capa de la calzada? A. Base. B. Subbase. C. Subrasante. D. Carpeta asfáltica. ¿Ya pensaron? ¿Saben cuál es? ¿Necesitan ayudas? Aquí no hay ayudas. Entonces, La respuesta es la D. Carpeta asfáltica. bueno, siguiente pregunta. Bueno, Por un 5 en la exposición. No mentiras. en promedio, ¿cuánto es el costo de la construcción de un tramo vial por metro cuadrado con el pavimento flexible? ¿Cuánto será? A. Uy, 53.381 millones. un, Ay, hijo de madre. Se salió. un segundo, problemas técnicos. Mientras tanto, pues vayan pensándolo. ¿Será mucha plata? ¿Poquita? ¿Quién sabe? Toca esperar a que cargue. ¿Qué mierda? Esto ya no lo vamos a grabar. Está grabando, Mendy, está grabando. Ay, hijo de madre. No hay que ser grosero. Le van a bajar. Bueno, continuando. En promedio, ¿cuánto es el costo de la construcción de un tramo vial por metro cuadrado con pavimento flexible? A. 53.381 millones. B. No es estandarizado. C. 16.578 millones. Y D. 35.090 millones. ¿Ya saben la respuesta? Yo creo que ya. La respuesta es B. No es estandarizado. No tenemos un estándar de valores en Colombia para definir el costo de un metro cuadrado en un pavimento flexible. Bueno, ahora, para la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la maquinaria para realizar, esparcir la mezcla asfáltica? A. Un camión cisterna. B. Finisher. C. Motoniveladora. D. Compactador pata de cabra. La respuesta es La B. Finisher. finisher. Correcto. Última pregunta. Estos son agentes estabilizantes. A. Cemento, cal y emulsión asfáltica. B. Cemento, cal y grava. C. Cal, grava y arena. D. Emulsión asfáltica, grava y cemento. Y la respuesta es... Redoblantes. ¿Cuál será? La A. Cemento, cal y emulsión asfáltica.
Con esto concluimos, muchachos, nuestra exposición sobre costo, maquinaria y proceso de Construcción. construcción del pavimento flexible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.